Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de CRM Zeus. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer la conexión de nuestra base de SAE a nuestra plataforma web. Primero que tenemos que hacer es ingresar a la plataforma CRM Zeus a través de la página crmzeus.com. Vamos a ir a iniciar sesión y le vamos a dar en iniciar sesión en servidor nuevo. Una vez aquí lo que vamos a hacer, si no tenemos cuenta, vamos a registrar una aquí en el botón que está en la parte inferior que dice regístrate y vamos a llenar los datos. Una vez llenados los datos, activamos la opción de estoy de acuerdo con los términos y condiciones y le damos en crear cuenta. Yo en este caso no lo voy a hacer, yo ya tengo una cuenta, entonces voy a ir a iniciar sesión. Bien, una vez que ya creamos la cuenta, pues el sistema nos va a mandar a esta pantalla de inicio de sesión. Lo que vamos a hacer es entrar con el usuario y contraseña que hayamos registrado, que va a ser nuestro correo electrónico y la contraseña que hayamos puesto. Vamos a hacer clic en iniciar sesión y el sistema nos va a mandar a nuestra pantalla principal. Bien, una vez aquí, lo que vamos a hacer es ir al menú de herramientas. Le vamos a dar clic en organización. Vamos a ir a la ficha conexiones y aquí vamos a crear una nueva conexión. Ya tenemos conexiones, una conexión, perdón, con bases en la nube. Sí, estas bases son totalmente nuevas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva conexión para conectar nuestra plataforma a las bases de datos en nuestro servidor. Bien, vamos a hacer clic en nuevo. Vamos a elegir el sistema administrativo, que en este caso es SAE. Vamos a escribir un nombre para la conexión. En este caso, por ejemplo, yo voy a usar que mi empresa es la base de datos, la empresa 1. ¿Sí? Si ustedes le cambiaron nombre, bueno, pues ustedes van a utilizar el nombre como le hayan puesto a la base de datos. En este caso, mi base de datos le puse SAEMPRE-Zeus. Es el nombre predeterminado que tiene SAE, nada más le agregué -Zeus. Entonces, yo aquí le voy a poner, por ejemplo, el nombre de mi empresa, ¿sí? Que es Saempre-servicios. Perdón, no es _servicios, es _servicios. Es servicios. Así yo le voy a poner el nombre para poder identificar con qué empresa estoy trabajando. Vamos a poner la IP pública o el host, el nombre de dominio que estemos utilizando. Entonces, yo voy a poner aquí. Luego vamos a poner la ruta a las bases de datos en nuestro servidor. ¿De dónde vamos a obtener estas rutas? Estas rutas ya las tenemos registradas, ya creamos las bases cuando hicimos la conexión en la versión de escritorio. Entonces voy a ir a la versión de escritorio. Voy a abrir esta versión y en la pantalla de inicio de sesión vamos a hacer clic en el archivo de configuración, clic derecho y le vamos a dar a abrir. Aquí vamos a encontrar las rutas. Sí, me está pidiendo el sistema la ruta hacia la base de datos de Zeus, que es esta que está aquí debajo. Sí, nada más que me pide el nombre completo. Yo a mi base de datos de Zeus le puse el mismo que para la base de datos de SAE. Nada más le quité servicios y le puse _Zeus. Si recuerdan, esto lo hacemos para poder identificar con qué base de datos de SAE estamos trabajando. Entonces, pues yo le puse así, SAE 70 _Zeus. Entonces, esta ruta es la que vamos a meter completa, desde C hasta el nombre de la base de datos. ¿Sí? Lo que podemos hacer es copiar las rutas por partes o bien buscar la carpeta. Yo voy a buscar la carpeta.
Voy a abrir mi explorador de archivos. Aquí voy a pegar la ruta y aquí están mis bases de datos. Entonces voy a copiar aquí la ruta de mi base de datos que se llama Zeus, perdón, SAE 70EMPRE01 FDB. Voy a copiar y voy a ir a mi plataforma de web. Aquí voy a pegar la ruta. Luego nos pide la ruta a la base complementaria. ¿Sí? La base complementaria normalmente viene, es la misma nada más con un guión bajo cat. Esa es la ruta de la base complementaria. Vamos a poner el nombre del usuario sysdba con su contraseña y el puerto que abrimos para conectarnos a esa base de datos. Obviamente les comento, antes de hacer esta conexión tenemos que abrir los puertos para la conexión. ¿Sí? Entonces tenemos que abrir el puerto público dependiendo del puerto que estemos manejando en nuestro servidor. Por seguridad podemos cambiar el puerto que de manera predeterminada es el 3050. ¿Sí? Pero igual podemos utilizar el mismo. Ahorita, por ejemplo, para este ejemplo más bien, perdón, voy a utilizar yo el puerto 3050. ¿Sí? El usuario sysdba y la contraseña que estemos utilizando. Bien, ya tenemos las rutas de las bases de Zeus, ¿sí? Que ya creamos con anterioridad cuando conectamos la parte de escritorio. Entonces vamos ahora a seleccionar la ruta de la base de SAE. Lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de servidor que estemos usando, ya sea Firebird o SQL Server. Para las bases de datos que usen el servidor de datos de SQL Server, vamos a mostrar aquí las opciones. Lo único que vamos a ocupar es el nombre de usuario, que es el SA, el usuario administrador de SQL Server, el password de ese usuario y el puerto que también hayamos abierto para conectarnos con ese servidor de datos, o sea, con nuestra base de datos de SAE en el servidor. ¿Sí? Entonces, esas serían las opciones para el tipo de servidor SQL Server. Nosotros vamos a continuar con el servidor de datos de Firebird. ¿Sí? Seleccionamos y aquí vamos a poner la ruta de la base de datos de SAE. En este caso, regreso yo a mi plataforma de escritorio. Voy a ir a la conexión y aquí voy a encontrar la ruta. Es la primera ruta de la base de datos que indica aquí. Voy a copiar aquí de nuevo para ir a obtener el nombre. Voy a usar la misma ventana del explorador de archivos. Y aquí está mi base de datos, se llama SAE 70EMPRE01. Entonces, esa es la base de datos, la ruta que voy a copiar. Entonces, vamos a poner aquí para copiar. SAEMPRE01 servicios. Aquí voy a copiar la ruta completa. Digo, cada quien tiene su forma de copiar las rutas y pegarlas. Y esta es la forma en la que yo lo hago. Entonces, aquí pego, es la ruta completa, recuerden. La carpeta en la que se encuentra y el nombre de la base de datos con toda su extensión. ¿Sí? Bien, una vez que ya tengo las rutas, lo que voy a hacer es hacer clic en aceptar. El sistema nos va a pedir que liguemos el usuario de la plataforma web, que es con el que entramos con el correo electrónico, al usuario que tenemos en la versión de escritorio. ¿Sí? Aquí se le llama alias. El alias es el usuario de la versión de escritorio. Voy a quitar esta ventanita de aquí. Entonces, vamos a seleccionar el usuario que estamos usando en la versión de escritorio. Yo aquí voy a buscar de la lista mi usuario Leo. ¿Sí? Automáticamente se carga la serie que se está usando para las cotizaciones y el folio consecutivo que ya llevamos en la plataforma de escritorio. Obviamente, si vamos iniciando, nuestro folio va a ir en el número 1. ¿Sí? Entonces, el rol del usuario va a ser, dependiendo al que nosotros
tengamos o pretendamos que el usuario va a tener. En este caso, como es el usuario administrador, yo lo voy a dejar el rol normal. Eh, ¿Qué hace el rol normal? Lo que hace es que puede ver los movimientos que tengan los demás usuarios, sus cotizaciones, sus tareas, sus seguimientos, etcétera. El usuario vendedor, ¿sí? Ese nada más puede ver sus propios movimientos y depende de los derechos que tenga en la versión de escritorio. ¿Sí? También sucede con el usuario, perdón, con el rol normal. ¿Sí? El rol normal también está limitado por los derechos que tenga en la plataforma de escritorio. Nada más que aquí en la versión web, pues va a poder consultar los movimientos, como les digo, siempre y cuando tenga los permisos. En el caso del rol vendedor, aunque tenga permisos, no va a poder ver los movimientos de los demás. También está el rol cliente, que ese, pues es cuando usamos la parte B2B del sistema. No vamos a entrar en detalles en este tipo de rol. Vamos a continuar con lo que tenemos. Bien, si tenemos un token de la plataforma de tableros para configurar de una vez la parte de tableros, podemos pegarlo aquí. Si no, continuamos, como lo voy a hacer yo, y hacemos clic en aceptar. Bien, una vez que ya creamos la conexión, nosotros aún en este momento, por ejemplo, mi cuenta sigue trabajando con las bases de datos de Helm. Todavía no está conectada a las bases de mi servidor, ¿sí? Lo que nos hace falta para ya conectarnos a las bases es activar la conexión, ponerla como activa. Si fijan aquí la primera columna dice activa. Entonces lo que vamos a hacer es en el botón que dice no, le vamos a dar clic. No en el que dice no, perdón, en el que está en la conexión, porque podemos tener a lo mejor varias conexiones ya. Si es que pues ya hemos conectado otras bases. Para los que ya tienen otras bases, pues tienen que hacer clic en la que vayan a utilizar. Sí, en nuestro caso, pues tenemos la de Helmi y tenemos la nueva nada más. Entonces vamos a activar la que vamos a usar, que es la de SAE. Entonces aquí le voy a dar clic. Acepto, le doy permiso a la aplicación, pues, para que se conecte. Y listo. Ahora sí, ya, si yo voy a mi ficha de portafolio, en donde tengo todos los movimientos de la base, aquí ya voy a poder visualizar todo. Si nuestra base está desactualizada, es decir, ya tiene rato, por ejemplo, los que están creando bases de datos nuevas, pues tienen que actualizar, ¿sí? Tienen que cerrar la sesión y volver a entrar. Si ya la habían estado usando en otras configuraciones, pues no es necesario, pero siempre la primera vez va a ser necesario cerrar sesión y volver a entrar para que se actualice lo que sea necesario y la plataforma pueda trabajar correctamente. ¿Sí? Entonces, si les presento una serie de errores que no encontró la tabla fulana de tal, o errores de tablas que no encontró, cualquier tabla, entonces lo más seguro es que ocupemos actualizar la base. Como les digo, lo que hay que hacer es cerrar sesión en el botón que está aquí en el lado izquierdo del de la campanita y luego volver a iniciar. Esto lo que va a hacer es que al entrar Zeus va a actualizar la base y ya vamos a poder trabajar ahora sí sin problema. Bien, pues ya tenemos conectada nuestra plataforma a la parte de escritorio. Sí, aquí ya me aparecen las cotizaciones que tengo en la versión de escritorio. El siguiente paso sería configurar la cuenta de correo para empezar a mandar las cotizaciones. Sí, y ya con eso ya tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos de SAE. El tema del correo lo vamos a ver en otro tutorial. Bien, pues hasta aquí el tutorial de conexión con la versión de Zeus. Nos vemos la próxima.